El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Ahora, respecto al jailbreak de Chiyou, ya hemos visto el progreso que ellos han tenido durante este tiempo y ahora tenemos algunas novedades importantes que vienen de parte del líder de este equipo, que es Coolstar. Él nos estuvo hablando ya, confirmando respecto a si es que va a tener algún costo en su etapa inicial o algún precio que luego va a estar añadiendo para este jailbreak, y fue lo que dijo él acá en Coolstar, y nos dice que va a tener una liberación, probablemente la inicial, absolutamente gratuita, pero que podría estar cambiando esto a futuro. Él todavía no lo ha confirmado. Lo que sí nos dice que él se pregunta, bueno, ya que hay tweaks que son de pago al día de hoy, si es que a lo mejor la gente estaría dispuesta a estar pagando por un jailbreak para evitar todo este retraso que estamos teniendo al día de hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Lo harías? Bueno, dímelo acá en los comentarios, porque si lo comparamos al menos con la comunidad del bypass de iCloud, ellos sobreviven y su herramienta es de pago y ahí están funcionando hasta 15.6.1. Ahora, la siguiente información que tenemos tiene que ver con el calendario, la fecha en la cual esto sería liberado. Y bueno, Coolstar estuvo diciendo que si él dejase de hacer todo el trabajo que tiene pendiente y solamente se enfocase en estar haciendo el jailbreak, se demoraría 4 semanas más. Y añadió que a todos los impacientes que andan preguntando cuándo se va a liberar el jailbreak, que si no pueden estar esperando, mejor que se vayan a iOS 16. Y luego él añadió en otro tweet que podríamos tener el jailbreak de iOS 15 al día de hoy, sí. Pero ¿qué es lo que pasaría? Solamente unos 3 o 4 tweaks estarían funcionando. Entre ellos sería Ventana, que es este que creó él hace tiempo atrás, que es para la pantalla de bloqueo que se ve como con una interfaz de Windows. Y esto de los tweaks, él vuelve a mencionar que esto se debe a todo lo que son los creadores de tweaks que no quieren estar actualizando sus tweaks a la forma de trabajar que tiene Coolstar, que todavía siguen ahí atascados como se hacía Cydia, estando en el año 2022 trabajando todavía con el Substrate. Así que mientras los creadores de tweaks no actualicen sus tweaks, ¿de qué sirve tener un jailbreak si no vamos a tener nada para estar instalando? De hecho, él mismo estuvo proporcionando una forma, un tutorial para que la gente pudiese estar viendo cómo poder estar actualizando sus tweaks. Y a todo esto vino la respuesta de nada más y nada menos que uno de los integrantes del equipo de Uncover. En su página podemos estar viendo todos los que son integrantes de este equipo. Y tenemos acá a Jay James, que estuvo sacando la voz y estuvo entregando bastantes respuestas. Podemos ver acá de que cuando Coolstar dice que el jailbreak se va a estar demorando meses, porque obviamente los desarrolladores de tweaks no actualizan sus tweaks, él les dice que no es necesario, que desde iOS 11 todo lo que ha sido la forma que es el sustituto para estar trabajando los tweaks con el jailbreak de Uncover, no ha sido necesario estarlo haciendo en estos años, y ahora incluso en iOS 15 tampoco es necesario. Y añadió que el sustituto que ellos trabajan en sus jailbreak ha sido desarrollado de tal forma que pueda ser utilizado en los diferentes jailbreaks. Por ejemplo, Checkra1n ocupa el sustituto que es el que trabaja el equipo de Uncover. Y en respuesta de Jay James vino este desarrollador China 520, el cual mostró su iPhone con tweaks instalados. Si no sabes quién es este desarrollador, ya en otras oportunidades hemos estado hablando de él. Él logró lo imposible, lo que tanto deseamos. Él ya tiene el jailbreak en iOS 15 con tweaks funcionando desde diciembre del año pasado. Y bueno, nunca hizo la liberación. Por eso vino acá un usuario y le dijo a China 520, uy, ¿qué es esto? Es simplemente otra captura de un jailbreak que nunca va a ser liberado al público. ¿De qué sirve que nos muestres esto? Jay James le respondió y le dijo, esta es una imagen que muestra que los tweaks están funcionando, prueba de que no tienen que ser actualizados al libhooker, esto que está exigiendo Coolstar para que sea liberado el Chiyou jailbreak. Por eso China 520 estuvo mostrando cómo incluso tiene AppSync Unified, que sabemos que es un tweak que permite, bueno, los que saben ocuparlo saben de a qué se refiere, pero hoy lo tiene corriendo en iOS 15. Y fue con esto que aparece la siguiente consulta, que otras veces también la hemos mencionado acá en el canal. Pero si el jailbreak va a ser tipo rootless, ¿acaso los tweaks no tienen que estarse actualizando para que corran en este jailbreak? A lo que Jay James le dijo, bueno, idealmente sí,
pero necesariamente no es así. Él aclara que la actualización de los tweaks tiene que ser un proceso gradual, no algo obligatorio para que un jailbreak tenga que ser liberado. De hecho, China 520 estuvo compartiendo otros métodos que él ha conseguido para finalmente tener los tweaks funcionando en iOS 15. Y de hecho, Jake James también no se quedó atrás. Él hace tiempo atrás liberó lo que es el Rootless Jailbreak 3. ¿Qué es lo que es esto? Un parcheador de tweaks para que funcionen en el jailbreak tipo rootless. Por eso él colocó acá, cough, cough, oh, oh. ¿Viste? Yo ya lo compartí hace tiempo y ahí está. Ahora, él aclara que este método no es perfecto, pero al menos va a estar sirviendo para que los desarrolladores muevan sus tweaks a este jailbreak tipo rootless en iOS 15 y que luego vengan las actualizaciones si es que es absolutamente necesario. Bueno, y aquí es donde quedamos allí como en el limbo, entre medio. No sabemos a quién creerle. Coolstar dice una cosa, Jake James le responde. Bueno, Jake James no se quedó callado, siguió hablando. ¿Recuerdan hace un tiempo atrás cuando se habló de que parte de Teamstar, que es integrante del equipo del Chillout Jailbreak, que teníamos que estar sacrificando unos 5 GB para poder estar consiguiendo todo lo que es el jailbreak de Chillout? Bueno, alguien estuvo diciendo ahí en Discord, parece que Jake James dice que la idea de Teamstar es una mala idea. Bueno, vino acá Jake James y le estuvo diciendo de que este método de estar perdiendo todo este almacenamiento es sin duda una idea. Bueno, tú puedes ver lo que él estuvo escribiendo allí en Twitter, y el objetivo que él siempre tiene es que podamos tener nosotros una buena experiencia de usuario y no tener que estar haciendo este sacrificio que luego podría estar afectando la estabilidad. Y luego otra persona allí en el Discord estuvo diciendo, entonces Jake James está diciendo que lo que dice Coolstar es un mal método para estar implementando, y él dice que a lo mejor es más lento lo que él quiere sugerir, pero al final de cuentas está abogando siempre a que podamos tener una mayor estabilidad y estar eligiendo a lo mejor cuántos gigas quiero estar sacrificando y no tener que hacerlo estrictamente como ellos lo dicen. Al final de cuentas es como tener más libertad de elegir al momento de estar realizando este jailbreak. Y bueno, ya que Jake James estaba tan entusiasmado respondiendo ahí en Twitter, vino acá Sounders Tech y le estuvo diciendo, bueno, espero que todo tu equipo de Uncover también estén trabajando en esto y pronto nos puedan dar una solución. Y dice acá Jake James, bueno, voy a responder personalmente. Dice que él no ha tocado nada del jailbreak de iOS 15 desde hace meses atrás y que lo único que está hablando es por él. Él no se atreve, como también lo menciono, a estar acá hablando por otras personas. Lo único que ha compartido es su opinión y no la del equipo de Uncover. Entonces, ¿qué es lo que nos depara con este jailbreak? ¿Por qué tanto interés de Jake James? ¿Qué es lo que pasa con el equipo del Chillout? Bueno, esta y muchas otras respuestas fueron entregadas en este podcast, esta conversación que tuvimos junto con Jonah el fin de semana pasado, así que no te lo vayas a perder, el enlace va a estar en la descripción, y cualquier otra novedad, y cuando ya sea liberado el jailbreak, tú ya sabes que el tutorial y cualquier otra noticia te la voy a estar compartiendo acá en este canal, porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.